fue subido también en nuestra página y en el canal de YouTube. Bueno, ahora sí, buenas tardes con todas, con todos. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar acerca del rol estratégico de la comunicación en la conservación de la naturaleza. Y vamos a tener algunas experiencias de América del Sur. Entonces, muchas gracias igual por su interés y su participación esta tarde. Voy a dar unas instrucciones pequeñitas también antes de arrancar ya con la agenda. Entonces, Ana Julia, si le puedes pasar la siguiente, por favor. Queremos aprovechar, bueno, qué lindo, les agradecemos que vayan ahí poniendo también sus mensajitos de saludo en la ventana del chat. Entonces, estamos utilizando la plataforma Zoom. Hemos realizado algunos webinars anteriormente aquí y pues primeramente queremos invitarles a que puedan seleccionar. En la barra inferior ustedes van a ver un icono que dice Interpretation o interpretación. Entonces, les invito primeramente a que puedan seleccionar el canal en el cual ustedes van a escuchar pues el webinar esta tarde. Tenemos traducción del español a inglés y de español a portugués. Entonces, welcome everyone. We appreciate, first, we want to thank you very much on behalf of the organizers. I will talk about that in just a minute. We invite you to select the language. Whether you're listening, you will listen the webinar in English, so you can choose that in the interpretation button down below, and you can choose either English, Spanish, or Portuguese. Entonces, bueno, esa era la primera indicación logística. El segundo es de que tenemos esta ventana de chat. Entonces, como ustedes pueden ver abajo, ya varios están saludando desde algunos lugares. Entonces, aquí les invitamos a todos que puedan también, a todos que quieran, a decirnos de dónde nos están acompañando. Entonces, queremos que este sea un espacio muy dinámico, queremos que sea muy rico. Entonces, pues, aquí ustedes pueden poner sus mensajitos, ¿no? Ok, entonces eso es con relación al chat. Y aquí entonces nosotros también, como parte de los organizadores, vamos a estar enviando también algunos mensajes, algunos anuncios generales, les vamos a estar compartiendo algunos enlaces también. Entonces aquí es justamente como un espacio donde podemos interactuar, entonces eso va a ser principalmente para saludos y mensajes generales. Y finalmente tenemos también la ventana de Q&A. Esta ventanita que ustedes pueden ver, que aquí en cambio va a ser justamente para que a lo largo de estas ponencias que vamos a escuchar, de estas experiencias muy interesantes, escuchemos ahí que puedan plasmar también las preguntas, las inquietudes que ustedes tengan para los respectivos panelistas. Ya les vamos a presentar también en un minutito quienes nos acompañan hoy día como presentadores, como ponentes, que nos van a compartir estas experiencias muy interesantes acerca de cómo han abordado la comunicación estratégica desde sus iniciativas de conservación. Entonces, les agradecemos mucho que pues en esta ventana ustedes pongan las preguntas y que nos puedan poner también a quiénes van dirigidos, y sería también muy bueno saber de quién viene la pregunta, ¿no? Entonces, la duración de este webinar es de 1 hora y media, entonces tendremos unas presentaciones que ya las voy a mencionar prontamente, y la idea sería que después de las presentaciones vamos a tener este espacio en el cual podremos también abordar varias de estas preguntas que salen por parte de ustedes. ¿Ya? Entonces, esas son las indicaciones generales. Recuerden el chat para saludos y mensajes generales, y la pregunta de Q&A es para las preguntas específicas. ¿Ok? Entonces, ahora sí, la siguiente, por favor. La siguiente con la agenda, Ana Julia, por favor.
Ok, entonces, a ver, hasta que salga la agenda que se quedó ahí congelada un ratito, son las cosas Ya de... está compartida la agenda, está tardando un cachito Ah, ya, perfecto. Buenísimo. con Ok, delay. listo, ahí estamos. Entonces tenemos esta agenda del día de hoy que les mencioné que durará 1 hora y media. Entonces vamos a tener, bueno, esta es la bienvenida y vamos a escuchar también prontamente por parte del coordinador regional del proyecto Amazonía 2.0, Braulio Buendía, que nos va a dar unas palabras de bienvenida por parte del proyecto. Cabe mencionar también que este evento lo estamos organizando como parte del proyecto Amazonía 2.0 y de la Comisión de Educación y Comunicación de la UICN, de la SEC. Entonces hemos organizado y tenemos el gran gusto de contar con los ponentes que son parte de algunas iniciativas muy interesantes en Sudamérica que nos van a compartir estas experiencias, ¿no? Entonces, primeramente, pues le voy a dar la palabra a Braulio para que nos dé esta bienvenida oficial y tras ello ya presentaré a nuestra facilitadora de este webinar el día de hoy y les indicaremos cuál es la agenda prevista para el día de hoy. Así que adelante, Braulio. Hola, buenas tardes con todos y todas. Un gusto saludarlos y que estén presentes en este evento importante para la UICN y para el proyecto Amazonía 2.0 en esta iniciativa regional que implementamos en 6 países amazónicos. Esta charla y esta reunión está en el marco de una experiencia de una plataforma de interaprendizaje colectivo que venimos teniendo ya una secuencia. Y el día de hoy queríamos también dar un espacio a un tema muy importante que a veces queda excluido o queda rezagado en muchos de los proyectos que implementamos. Entonces, la comunicación es un tema elemental, a veces sin querer, muchas iniciativas, digo hemos, porque a veces hemos cometido ese error, no involucramos, solamente pensamos que la comunicación tiene la potencialidad de hacer publicidad o de comunicar solamente resultados, o los llamamos cuando tenemos solamente eventos. Y creo que a lo largo de este proceso hemos aprendido a entender el rol importantísimo de la comunicación desde la planificación de nuestra gestión, porque todos trabajamos en gobernanza, trabajamos con muchos actores, trabajamos con diferentes culturas, entonces es importantísimo el rol de la comunicación, es tanto en el frente interno dentro de nuestras propias iniciativas, como también en el orden externo, en el relacionamiento constante con los grupos sociales. Y en la conservación más aún. Entonces, el día de hoy habíamos querido dar ese espacio. Estamos muy contentos porque tenemos una excelente intención de registro, que casi llegamos al 500,000. Vamos a ver cuántos finalmente se conectan. Y agradecer a los ponentes, son de altísima calidad. Disfruten de las presentaciones. Y de hecho que esto no sea la última vez, que vengan más presentaciones. De parte de la UICN, de parte del proyecto Amazonía 2.0, bienvenidos y bienvenidas y que disfruten. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Bienvenidos todas, todos, todes, como nos gusta decir en Argentina, para no dejar a nadie afuera. Quiero comenzar diciendo que cuando nos comunicamos bien también generamos muy buenos vínculos interpersonales, y esto que están viendo en esta oportunidad es el resultado de todo eso. Quiero simplemente acotarme a mis minutos asignados, pero compartir con ustedes un marco de por qué es importante comunicar, para comunicar efectivamente, para conservar la naturaleza para el bienestar, y entender que la comunicación es fundamental para transformar. Bueno, entonces me gustaría comenzar preguntándoles, ¿qué necesitamos para conservar la naturaleza para el bienestar? Cuando ustedes desarrollan o piensan en sus iniciativas, en sus proyectos, sus programas, ¿qué cosas no pueden faltar? ¿Con qué cosas rápidamente relacionan a la comunicación en este sentido? Y lo que la mayoría suele contestar es que, bueno, necesitamos comunicación para visibilizar, para posicionar lo que hacemos, para difundir nuestros logros, para difundir y mostrar los reportes para seguir consiguiendo financiamiento, o para respaldar y promover alianzas, porque tenemos siempre strategic alliances, because this has to be done con aliados, y necesitamos realmente responder y promover esas Nos alianzas. falta una media hora al menos, o 40. Vamos a necesitar que cierren los micrófonos, por favor, las personas que no estén hablando. Entonces, la gran pregunta es, ¿realmente eso necesitamos para comunicar en nuestras iniciativas de conservación para el bienestar? ¿Eso solamente requerimos de la comunicación? La realidad es que no, porque para conservar necesitamos mucho más que eso. Y para conservar necesitamos, por ejemplo, construir sentidos compartidos. shared meaning of constructing. Construir con otros, relatos. Necesitamos, ante todo, incluir la diversidad, la otredad, la diversidad, megadiversidad, cuando hablamos de Latinoamérica y el Caribe, presente en nuestros territorios. Y también necesitamos incluir los intereses de vida de todas las personas involucradas en nuestros procesos de conservación. Y también, cuando gestionamos proyectos o iniciativas de conservación, tenemos que ser coherentes. Ser muy coherentes en lo que hacemos en todo el proceso, antes, durante y después. Y algo fundamental, la legitimidad social. Si no se legitima nuestro objetivo, nuestro proceder, nuestra propuesta, no tiene anclaje y no tiene sostenibilidad. Todo eso se consigue con comunicación. Y también, algo que es bien interesante en estos tiempos cambiantes, volátiles, la comunicación nos ayuda muchísimo a disminuir la influencia de los factores situacionales, ¿sí? Los problemas, las crisis. Realmente nos ayuda a ser mucho más resilientes y mucho más efectivos. Pero cuando hablamos en esta segunda propuesta de comunicación, claramente nos estamos refiriendo a la comunicación como una herramienta o como un instrumento. Nos estamos refiriendo a la comunicación como a partir de una estrategia fundamental, que tenemos que pensar y sostener, darle peso específico en toda la iniciativa de conservación que estemos desarrollando. Y con ese peso específico es que tenemos que pensar y repensar, adecuar todas las líneas de acción que vamos desarrollando en comunicación. Entonces, para hacer como una breve síntesis, me gustaría que ustedes piensen en esta diferencia que existe entre la comunicación como instrumento o como herramienta y la comunicación estratégica. La comunicación estratégica tiene algunas características que quería enfatizar hoy, y esto es algo que rescata el kit CEPA, el kit de comunicación, educación y concienciación del Convenio de Diversidad Biológica, que lo estamos compartiendo en el chat y forma parte del sustento bibliográfico de mi ponencia. Una de las cosas que señala es que la comunicación estratégica lo que permite es generar este sentido compartido y definir soluciones viables junto con los actores involucrados. Orientar y darle el enfoque a las iniciativas desde una perspectiva colaborativa, cooperativa. Por lo tanto, la comunicación que necesitamos
para la conservación de la biodiversidad, para el bienestar, es mucho más que diseminar información, que producir videos, que generar eventos. Los eventos, por ejemplo, y estuvo muy bien la referencia que hizo el coordinador Braulio, muchas gracias por eso, los eventos son simplemente canales de comunicación, o lo podemos interpretar así. Entonces, lamentablemente muchas veces las acciones que se realizan o se consideran para las iniciativas de conservación son iniciativas aisladas, atomizadas, pero cuando las pensamos juntas, cuando las pensamos sincronizadas, cuando tenemos la posibilidad de pensarlas en función de los actores involucrados, de sus intereses de vida, y tenemos la posibilidad de adecuarlas y robustecerlas en el proceso, en todo el proceso de la iniciativa de conservación, les puedo asegurar que logramos transformar, logramos ser efectivos, logramos integrar e incluir. ¿Y cómo pasa esto? Digamos, cuando hablamos de comunicación estratégica, tenemos que entender que la tenemos que planificar. Así como dedicamos cabeza, dedicamos recursos, hacer un montón de trabajo en territorio, de campo, hacer un montón de trabajo de gabinete que sustenta y soporta información dura o blanda también de nuestras iniciativas, con ese mismo énfasis tenemos que dedicarnos a planificar y a pensar y a sostener los procesos de comunicación que requiere la conservación. Y en ese proceso tenemos que incluir a todos los actores internos y a los actores externos. Los actores internos suelen estar bastante olvidados, y una de las cosas que tenemos que reconocer es que los actores internos son los que finalmente, esos colegas, esos compañeros, los superiores o los socios logísticos, muchas veces terminan siendo los mejores defensores y multiplicadores de nuestras iniciativas. Y no tenemos que olvidar que esas personas también son ciudadanos, son parte de esos territorios, y justamente tienen opinión, son muchas veces nuestras primeras referencias, nuestros primeros espacios en donde podemos probar, y son claves para la adecuación y el sostenimiento de todos los procesos de comunicación. Y algo que me gustaría que se lleven de esta pequeña introducción, y seguramente van a enfatizar y muy bien los superpanelistas que tenemos a continuación, es que la comunicación externa comienza con una buena comunicación interna. Entonces, cuando pensamos en los actores, y también los invito a hacer algunas de estas preguntas cuando se piensen en los actores internos, muchas veces cuando se hace este tipo de comunicación más atomizada o más instrumental, olvidamos darnos espacio, por ejemplo, para analizar adecuadamente a los actores, a las personas involucradas, a la diversidad. Si nosotros queremos conservar la diversidad, la biodiversidad, primero tenemos que incluir en nuestro relato, en nuestros relatos, en nuestros mensajes, a la diversidad de personas que están involucradas. Y para hacerlo, tenemos que conocerlas, tenemos que conocer a los actores, y hacernos las preguntas suficientes como para entender, por ejemplo, qué piensan de nuestra propuesta, qué entienden del conflicto que nos dinamiza o nos moviliza, cómo ven a las soluciones, ¿conocemos las soluciones que ellos manejan o consideran? ¿Cuáles son los puntos de inflexión? ¿Qué es lo que los hace volverse atrás? ¿Por dónde se comunican? Estas son algunas de las preguntas que nos podemos hacer para conocer realmente a los actores que forman parte de nuestras iniciativas, y así incluir y así adecuar todo el proceso de comunicación dentro de la planificación del componente que espero de ahora en adelante sea siempre de comunicación estratégica en sus iniciativas de conservación. ¿Y qué pasa? Cuando empezamos a planificar y tenemos otra dimensión de la comunicación en nuestras iniciativas, lo que podemos hacer es detectar las barreras de comunicación. Porque justamente esto lo que demuestra es nuestra humanidad. En nuestra propia humanidad, y lo sabemos bien en todas nuestras relaciones, no siempre lo escuchado es comprendido, lo comprendido no siempre es acordado ni implementado, y mucho menos es sostenido, mantenido en el tiempo. Saber detectar
las barreras, que claramente son diferentes en función de los actores, de los escenarios, saber conocer estas barreras y poder generar habilidades o espacios para abordar las barreras y solucionarlas o sortearlas, es lo que realmente marca la diferencia. Y eso es algo en lo que se enfoca, perdón, se salió mi micrófono, es algo en lo que se enfoca y algo que puede manejar tranquilamente un proceso de comunicación estratégica. Y para ir cerrando, y dando paso a los superpanelistas que tenemos hoy, quiero simplemente enfatizar. Para conservar la biodiversidad, para la sostenibilidad, bienestar o buen vivir, necesitamos comunicar de manera estratégica. Y cuando comunicamos de manera estratégica, algunas de las cosas que no podemos olvidar es que todos comunicamos, todos los integrantes de la iniciativa, desde el rol que tengan. Todos tenemos que comunicar e interactuar y dialogar en doble vía con estos actores internos y externos también. Todos tenemos que ser capaces de eso, porque la conservación justamente tiene que ver con incluir, como acá justo aparecía en mi segundo ítem, la comunicación es claramente un vehículo para la inclusión y el acceso a los beneficios que nos provee la biodiversidad. Viabiliza todo esto. La comunicación claramente tiene que ver con la identidad, con la pertenencia, la apropiación y el fortalecimiento. No podemos pensar en comunicación para conservar si no lo vemos desde este lugar. Aclaro, todo esto forma parte de todo un bagaje metodológico y conceptual que se viene trabajando hace muchísimos años, y desde el 2007 lo viene recomendando claramente el Convenio de Diversidad Biológica en su componente CEPA, y lo hemos mejorado y potenciado en Latinoamérica desde muchas vías y desde muchos espacios. Ya cerrando, la comunicación tiene que ver con construir, obviamente, la identidad del sector, de sus organizaciones, de sus organismos, y poder instalar el discurso público, porque todo lo que nosotros necesitamos hacer tiene que ver con que justamente haya una réplica, haya un diálogo, haya un ida y vuelta y una construcción compartida de lo que nosotros proponemos para lograr juntos el objetivo que tiene que ver con el bienestar común. Y bueno, ante todo hay que entender que la conservación tiene que ver con las personas. No podemos pensar en conservar sin incluir a las personas y entender que lo que profundamente necesitamos es un cambio social. No estamos hablando de valores, no estamos hablando de cambiar los valores o las formas de vivir de las personas, sino de entender que tenemos que mejorar nuestras prácticas, nuestras actitudes para unirnos y lograr estos objetivos de conservación que claramente tienen que ver con el bienestar y bien vivir de cada uno de nosotros. Y lo hacen muy bien los panelistas que vienen a continuación. Yo me despido entonces, dejo acá los datos y la bibliografía, porque justamente estas personas que trabajan muy bien desde sus organizaciones van a contarles a ustedes cómo desarrollan las líneas de trabajo de comunicación estratégica, cómo sortean estas barreras, cómo lo hacen de manera innovadora y sobre todo cómo incluyen. Así que, si les parece bien, ya le voy dando el paso a la siguiente panelista, que es Eliana Garzón. Ella ya va a ir, yo voy a dejar de compartir mi pantalla para que ella pueda hacerlo con ustedes. Les recuerdo antes de presentarla que pueden dejar sus preguntas, donde está el chat de Q&A, pueden dejar las preguntas a los panelistas. El equipo que está trabajando tras bambalinas va a seleccionar las preguntas que vamos a compartir al final. Les cuento que Eliana Garzón es jefe de comunicaciones de Fundación Natura, es comunicadora social en proceso de tesis de la maestría en gestión ambiental de la Universidad Javeriana, con experiencia en temas ambientales como biodiversidad, cambio climático, sostenibilidad, restauración e impactos ambientales. Trabaja en la realización e implementación de estrategias de comunicación con componente externo e interno. Trabaja también en difusión y visibilización en medios de comunicación masiva para posicionamiento de marcas e imagen, medios digitales, marketing digital y nuevas tecnologías. Trabaja también en procesos de educación y capacitación a comunidades y organizaciones.
Así que bienvenida Eliana Garzón, jefe de comunicaciones de Fundación Natura, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias Ana Julia por esa presentación. Perdón, ahí me están escuchando bien, ¿no es cierto? Perfecto. Listo, bueno, antes de comenzar quisiera como también contextualizarles un poco sobre el trabajo que hace Fundación Natura y qué es Fundación Natura Colombia. Fundación Natura es una ONG ambiental que lleva 37 años de trabajo en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en Colombia. Nosotros trabajamos en todo el territorio nacional y una de las banderas de nuestro trabajo como organización es el trabajo en los territorios con las comunidades y para las comunidades. Esto es importante decirlo y contextualizarlo porque para allí vamos con mi presentación. Como pudieron ver, mi presentación está dirigida al rol estratégico que tiene la comunicación en los procesos ambientales interculturales, que tiene mucho que ver la interculturalidad con lo que hacemos nosotros en el territorio. Trabajamos con diferente clase de comunidades campesinas, afro, comunidades indígenas, incluso las mismas comunidades de los pueblos o de los centros urbanos, que todos tenemos una forma diferente de comunicarnos y de acercarnos y de entender el mundo, también dependiendo obviamente de nuestro contexto. Para empezar, quisiera decirles que el centro de la comunicación estratégica para la interculturalidad es reconocer la diversidad. Incluso, como lo decía Ana Julia en su presentación, cuando nosotros hablamos de comunicación estratégica, tenemos que comenzar por el punto de reconocer la diversidad del otro y la diversidad de nuestro contexto también. Más aún cuando trabajamos en procesos ambientales, porque precisamente estamos hablando de biodiversidad y por ende entendemos que todos los seres son distintos, como les dije al principio, distintos en su forma de comunicarse, distintos en su forma de entender el mundo. Y creo que lo primero que tenemos que entender acá, y por eso puse esta imagen, es que para una comunicación estratégica efectiva en lo intercultural e incluso en la generalidad de la comunicación estratégica, tenemos que entender y reconocer la diversidad. Antes que nada quisiera empezar por unos conceptos claves que creo que son importantes para entender la comunicación en las organizaciones y entender el rol de la comunicación en la conservación. Como lo decía Ana Julia, tenemos que irnos de el tema instrumental de la comunicación como una herramienta. Siempre lo hemos pensado así. Creo que esa tal vez es una de las barreras más grandes que tenemos en nuestras organizaciones o nosotros como profesionales de la comunicación. Y es que se entiende la comunicación como un instrumento, es decir, simplemente un canal que visibiliza, que muestra resultados desde lo interno a lo externo. Pero la comunicación, y sobre todo la estratégica, es un proceso. Tenemos que verlo como un proceso, no como una herramienta. Y en la generalidad, la comunicación es el proceso más importante entre los seres vivos. Porque es el más importante entre los seres vivos. Antes decíamos que la comunicación era lo que nos separaba de otros animales, digámoslo así, o lo que nos destacaba de otros animales. Pero se ha comprobado que efectivamente no es la comunicación porque ellos tienen su forma de comunicarse entre ellos. Es más bien una comunicación específica que se llama lenguaje, que es el que utilizamos nosotros los seres humanos. Sin embargo, el lenguaje también tiene diversas formas de expresarse dependiendo la cultura, dependiendo el contexto en el que crecemos y dependiendo también lo que vivimos alrededor de nuestra vida. Eso hace entender cómo vemos el mundo y cómo nos comunicamos. ¿Para qué sirve la comunicación además de las cosas que nos dijo ya Ana Julia en su presentación? Para entender como intercambio de información, que es lo que hacemos, es nuestra reacción primaria en comunicación. Cuando yo hablo con el otro, me estoy comunicando y estoy intercambiando información, ya sea puntos de vista, conocimiento o lo que queramos intercambiar.
para actuar con la comunicación estratégica queremos generar acción. Por eso se vuelve un proceso y por eso ya no es instrumental, ya no es una herramienta, porque queremos ir más allá. Queremos generar acciones en las personas que nos están escuchando o que están viendo lo que hacemos. De allí se desprende también el tema de la sensibilización y todo lo que queremos generar alrededor de, de los procesos que llevamos a cabo en territorio para la conservación. La comunicación también sirve para conectarnos con otros, para entender a los otros, para interpretar lo que dicen, incluso para interpretar lo que nosotros mismos hacemos como organización, que es nuestro principal objetivo, y para transmitir esa información, ¿sí? Es el principal motivo objetivo con el que utilizamos la comunicación, transmitir. Pero precisamente nosotros como organización, como Fundación Natura, estamos en un proceso en el que queremos llevar la comunicación mucho más allá de una herramienta y más como un proceso estratégico de una organización para que ayuda a cumplir la misión de la organización, en este caso el de nosotros, conservar la biodiversidad de Colombia. Yo voy a partir de un ejemplo que tenemos en la Fundación Natura, de un proceso que quiero ejemplificar acá. Sin embargo, seguramente en el transcurso de esta presentación ustedes van a ver, les voy a resaltar temas que utilizamos en cada uno de nuestros procesos. Este proceso se llama Amazonía 2.0, es un proceso regional en el que participan varios países como Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Guyana y Surinam, y que se basa básicamente en el tema de gobernanza del territorio, ¿sí? Gobernanza como gobernanza mediante el monitoreo, gobernanza mediante la apropiación, gobernanza mediante la generación de capacidades. En Colombia tiene una característica muy específica y es que en Colombia trabajamos desde un enfoque intercultural. Intercultural porque trabajamos con comunidad campesina del municipio de Solano, en el departamento del Caquetá, acá en Colombia. Es uno de los municipios amazónicos, acá de pronto en el mapa, yo sé que se ve pequeño, pero pueden de pronto ubicarlo. Es uno de los departamentos amazónicos que tenemos en Colombia, y Solano es uno de los municipios más alejados del departamento del Caquetá. Aquí trabajamos con comunidad campesina y con comunidad indígena, específicamente la comunidad Inga del territorio, los indígenas Inga del territorio. Cuando hablamos de interculturalidad, acá quisiera como mostrar una pequeña explicación para entender mejor lo que es comunicación intercultural. Cuando hablamos de comunicación intercultural, nos vamos hacia entender y reconocer esos atributos sociales, esos patrones de pensamiento, esos sistemas de valores y las culturas de los diferentes grupos de personas que intercambian esa información o que se comunican entre sí. En este caso, la comunicación es un proceso que se debe pensar desde el inicio. Realmente, este proyecto Amazonía 2.0 es un proyecto en el que la comunicación se pensó desde el principio. Primero porque queríamos un resultado regional hacia la comunicación, ¿sí? Que nuestro objetivo principal era una página web en donde las comunidades pudieran resaltar los procesos ambientales y de gobernanza territorial que se hacían en sus territorios, valga la redundancia, y generar un geovisor en donde las personas pudieran entrar y pudieran ver información ubicada satelitalmente. En el caso de Colombia trabajamos, como les dije, con comunidad indígena y campesina, pero sobre todo la comunicación ha sido un proceso que empieza desde cómo reconocemos sus culturas y cómo hacemos para que estas comunidades trabajen juntas. Una de los problemas o de las barreras que encontrábamos en esta zona era que, aunque compartían el territorio, no se la llevaban muy bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se señala mucho a los campesinos de la zona Caquetá, es una de las zonas más deforestadas del país, y se señalaba mucho de que ellos eran los culpables de la deforestación por las vacas, por las siembras, y por el otro lado entonces se le acusaba a los indígenas de otras cosas. Sin embargo, este proceso lo que logró a través de la comunicación, digamos que con el trabajo en equipo, fue consolidar un grupo
que hoy ellos mismos se denominan familia. Pero quiero también empezar un poco a darle rostro a estas personas que hacen parte de este proyecto. Y voy a hacer... Diana, te quedan 5. Ok, y es simplemente con 2 personas que trabajan en el equipo. Ella es Fanny, es indígena Inga del Resguardo Niñeras, y su motivación es seguir siendo líder en su comunidad y que sus hijos tengan, digamos, ese valor también por el cuidado de la naturaleza. Y por el otro lado, Luis Díaz, que es un campesino, es una persona muy interesante, secretario de la Asociación Pro Desarrollo y un apasionado por las aves y el monitoreo. Ellos son algunos de los 12 promotores ambientales, 9 campesinos y 2 indígenas. Les iba a mostrar un video, pero por el tiempo prefiero mostrarles más bien las fotos de lo que hemos hecho. Una de las cosas que destaca Catherine Vargas, que es la comunicadora del proyecto, es que la comunicación ha servido para reconocer al otro, para fortalecer la gobernanza intercultural y para generar una apropiación cultural. Esto es muy importante porque cuando llegamos allí, los indígenas de Niñeras habían dejado de lado muchas de sus costumbres, digamos, y con el proyecto se volvieron a reconectar con ellas. El coordinador del proyecto, que es César Monge, siempre habla sobre salir a caminar juntos el territorio, y de eso se trata lo que hacemos nosotros en este proyecto. Hemos generado herramientas a través de talleres, hemos generado capacidades en las personas. Como ustedes pueden ver, aquí estamos haciendo un tema de monitoreo de aves, un tema de monitoreo de fauna con cámaras trampa, y ellos quedan capacitados en todos estos procesos. Hemos hecho hemos participado en algunos eventos que ha sido muy chévere porque se hizo, por ejemplo, un encuentro de veedores regional, o sea, todos los veedores de las regiones llegaron a Colombia para hacer un encuentro durante una semana y conocer el proceso que llevaba a cabo Colombia. Nuestras monitoras y monitores han participado en eventos como el Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe en octubre del 2019, en seminarios anuales que hace el IDEAM acá en Colombia sobre monitoreo de cobertura de los bosques, en el taller de lineamientos de la SOMEC Amazonía, que son otras medidas de conservación. Y en todos esos espacios ellos han tenido el privilegio de participar, y esas son también capacidades que han ayudado a consolidar la comunicación. Cómo ellos se presentan ante otros, cómo ellos salen de su territorio y cuentan de la mejor manera su historia. Esto también es lo que ha ayudado a la comunicación allí. Han participado en procesos importantes de su municipio para que entren, digamos, las recomendaciones que ellos han generado como equipo. Como les digo, se ha consolidado, es un equipo, ya no son indígenas y campesinas, sino son un equipo de monitores. Acá pues les estoy mostrando también como otras fotos. Por ejemplo, en el resguardo Niñeras hizo un proceso de muralismo para volver a apropiarse de su cultura, como yo les contaba, que se estaban alejando de su cultura. Y acá la página web de Amazonía 2.0, donde pueden encontrar más información, pero veo que Gaby se los está compartiendo en el chat, entonces ahí pueden entrar. Básicamente lo que quisiera, para cerrar, ya sé que de pronto me pasé un poquito en el tiempo y me disculpo, es la comunicación estratégica en los procesos ambientales interculturales. Permite que las organizaciones y el territorio tengan un vínculo mucho más fuerte. La comunicación empieza desde cuando nos acercamos a otros, pero la comunicación también va más allá, genera incidencia a diferentes niveles, conforma grupos sólidos. Hoy en día nuestros técnicos con las comunidades tienen una relación mucho más allá del trabajo, una relación que se ha consolidado con el tiempo. Los hemos capacitado también en manejo de celulares, por ejemplo, para monitoreo de fauna. Uno de los procesos más bonitos de esto que se generó con la comunicación es que Luis, el personaje que les mostré hace unas diapositivas, él generó solo y a lápiz y a mano todo un catálogo de loros. Y digamos que su curiosidad inició con este proceso. Inició cuando tomaba los talleres de monitoreo y él se apasionaba por el tema de aves,
Su finca es una finca que sirve, digamos, el espacio funciona para que él monitoree aves. Y básicamente podemos entender acá que cuando reconocemos al otro sus diferencias y entramos no queriendo imponer, sino comunicándonos con el otro, generando procesos comunicativos mucho más allá, utilizando la comunicación estratégica como puente para no solo visibilizar, sino generar acción, generar cambios, hábitos y costumbres en los que nos ven e incluso en el territorio, estamos generando procesos participativos enriquecedores que al final terminan en la conservación de la biodiversidad. Y acá les dejo de todos modos nuestra página web, nuestras redes sociales, porque si quieren conocer un poco más sobre Fundación Natura y sobre su trabajo es www.natura.org.co. Muchas gracias, Eliana, excelente. Te invitamos a dejar de compartir pantalla para que ya se vaya preparando Bruno Monteferri, que es el siguiente disertante. Por favor, recuerden todos que pueden ir pensando en las preguntas para Eliana y para los siguientes panelistas en la sección de Q&A. Vamos a tener un espacio de preguntas al final. Y bueno, mientras Bruno empieza a compartir pantalla, lo voy presentando. Tuve la suerte también de conocer a Bruno, me lo habían recomendado mucho, es miembro de la SEC también, de la Comisión de Educación y Comunicación. Lo conocí en el tercer CAPLAC. Bruno Monteferri es Ashoka Fellow, con maestría en Liderazgo para la Conservación de la Universidad de Cambridge, director de Conservación por Naturaleza y Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Ha pasado 15 años viajando por el Perú, aprendiendo cómo hacer de la conservación un proyecto de vida, y hoy desde un lugar fascinante desde la Amazonía peruana está compartiendo esta presentación, así que adelante, Bruno. No olvides sacar el mute. ¿Ya estamos? ¿Se escucha Ya bien? estamos, todo tuyo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todos y todas. Acá estamos desde Amazonas, en Perú. Felices de estar en este evento. Yo les voy a hablar sobre una parte de nuestro trabajo que ha tenido que ver cómo tratar de jalar la conservación hacia un tema relevante y crucial en ciudades. Entonces, lo primero que quería contarles es, este proyecto se desarrolla en Perú. Perú es un país mega diverso. Acá estoy con mi perrito que me va a hacer barra. Perú es un país medio diverso, tenemos 3.000 kilómetros de costa, pueblos indígenas, 55 pueblos indígenas en Amazonía y en los Andes. Este es el lugar donde estoy ahorita yo atrás, si se ve un poquito, esa es la catarata de Octa. Tenemos 3.000 kilómetros de costa con olas, montañas en los Andes, glaciares tropicales, ríos como el Marañón que conecta los Andes con la Amazonía, pinturas rupestres, la selva baja. Y lo que les quería contar es cómo hacemos para que esta megadiversidad, estos valores que tiene el Perú, sean también contemplados y considerados y valorados en las ciudades. Hay casos, por ejemplo, como el del águila arpía, que para poder vivir, para poder poner sus nidos, depende de un árbol gigantesco que se llama el chihuahuaco. Pero el chihuahuaco también se usa para poder hacer parque en las casas. Y uno de los grandes temas ahora en el Perú en temas de conservación tiene que ver con la conservación de árboles como el chihuahuaco que se usan en ciudades. Cuando vamos a otro caso, también parecido, en una zona que es la de Madre de Dios, vemos el caso del oro y el aprovechamiento del oro a través de la minería ilegal. Y cuando uno se entera que el 60% del oro es para joyerías, también se da cuenta de este mensaje clave, ¿no? Que es que todas las decisiones de consumo o de producción que tenemos nosotros pueden tener un impacto que ya sea positivo o negativo en la naturaleza. Y después de trabajar por años en conservación, apoyando áreas protegidas y áreas de conservación por el Perú, lo que nos dimos cuenta era que si no trabajabas en las ciudades, pues no cerrabas el círculo. Así que nació Conservamos por Naturaleza, es una iniciativa de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que lo que busca es facilitar el involucramiento de personas que viven en ciudades y en el campo en acciones de conservación. Hay 5 metas que buscamos, que creemos que es un modelo que se puede replicar y se puede adecuar a cualquier lugar. Se puede hacer a una escala chiquita, a una escala grande, pero que tiene que ver con 5 metas con las cuales podemos incentivar a ciudadanos, ciudadanas, a que puedan
involucrarse en la conservación de naturaleza. La primera meta es que haya más naturaleza conservada por ciudadanos y ciudadanas, y se le puede poner una meta específica, ¿no? Puede ser tanta cantidad de hectáreas, tales ecosistemas. Lo segundo es que haya más filantropía para la conservación, que más gente esté dispuesta a donar tiempo, recursos para la conservación. La tercera meta tiene que ver con que haya más profesionales para la conservación, y acá queremos pensar en profesionales de una manera amplia, que hayan más marqueteros, que hayan más publicistas, que hayan más administradores, que tengan un enfoque, que tengan una mirada de conservación. No necesariamente alguien que haya estudiado una maestría de conservación, sino el componente de conservación que se meta como algo transversal. Más contacto significativo con la naturaleza, que hayan momentos de conexión, y más consumo y producción consciente de su impacto. Lo que comenzamos a hacer en el 2012 fue viajar por todo el Perú. Nos llevamos esta pizarrita sin saber que iba a ser la insignia de la iniciativa, y comenzamos a caminar por bosques en la Amazonía, fuimos a lugares como el Cañón del Marañón, estuvimos en cabalgatas para llegar a lugares mucho más lejanos, de 13 horas de caminata que no podemos hacer solamente nosotros solos, y hemos estado en diferentes lugares yendo a buscar a personas como Ruyler Aguirre, que es uno de los miembros de una comunidad indígena, que es la comunidad nativa de Ceja, que está en Madre de Dios, y que lo que hacen ellos es conservar un espacio de bosque en alianza con una empresa que se llama Rainforest, y ofrecen un servicio para que personas puedan ir a visitarlos. Ahora tienen un proyecto, denme un segundo que voy a ver cómo hacer para decirle al perrito que pueda... Luchis. No pasa nada, no pasa nada, Bruno. También Quiere que le tire la piedra. Invítalo a nuestro seminario. Lo traigo, es un perrito calato sin pelo, lindo es. El Ruyler Aguirre, entonces es parte de esta comunidad nativa, que comenzaron a hacer un proyecto de ecoturismo y conservación en alianza con Rainforest Expeditions, y ahora cuidan un lugar que se llama Centro Ñape, donde ellos rescatan también el conocimiento tradicional. En estos viajes lo que hacíamos era contar las historias, íbamos con una persona que hacía videos, con otra persona que hacía crónicas, y que justamente hacían lo que han mencionado mis antecesoras, que es llegar con esa sensibilidad a comunicar, a generar un vínculo y poder contar sus historias a personas que vivían en ciudades. Y a partir de eso comenzar a hablar de las especies que ellos también cuidaban. Así también conocimos a Leida Rimarachín. Leida Rimarachín vive en Bagua Grande, en un bosque de neblina que está en las alturas de Bagua Grande, una ciudad que está cercana a donde estoy ahorita, 3 horas, y estaba tratando de conservar a una familia y a una población de monos choros de cola amarilla que viven cerca al área donde tiene ella con su familia. Entonces lo que comenzamos a hacer fue hacer videos e historias con una comunicación que hemos llamado una comunicación afectiva. O sea, buscamos que sea efectiva, pero en verdad que tenga mucha sensibilidad, que conecte con lo humano, que conecte con los proyectos de vida, que se haga esas preguntas sobre qué motivan, cuáles son los sueños, cuáles son las frustraciones de las personas, porque lo que nos dimos cuenta es que al final la gente se mete a un proyecto porque o va a generar un vínculo con algo, le da propósito, o porque simplemente cree que eso va a poder hacer algo que le da a su vida mayor contenido y mayor felicidad, ¿no? Y todo eso tiene que ver mucho con los vínculos y las relaciones humanas, o con paisajes, o con especies que podemos generar. Entonces, si entran a la página de Vimeo de Conservamos por Naturaleza, pueden ver más de 100 videos que hemos hecho de 3 a 5 minutos. Esos videos lo que hacíamos era proyectarlos en ciudades, organizábamos eventos con grupos de 100 personas, 80 personas para crear un espacio de intimidad, dábamos a conocer los proyectos y planteábamos qué podía hacer una persona en una ciudad para apoyar el proyecto en concreto. Entonces había un llamado a la acción después de poder ver una historia que te conmovía, que te generaba inspiración, que te daba ganas de hacer algo por la conservación. Entonces había siempre un mensaje y rápidamente una acción que podía ser alcanzable. Acá quería yo detenerme en que para nosotros ha sido clave que las metas de comunicación puedan ser también con metas alcanzables, con metas que alguien pueda lograr alcanzar, ¿no? Entonces, ahora vemos temas como los temas de cambio climático, que son sumamente difíciles de abordar porque sentimos que nos abruman, que son demasiado amplios, son temas globales, y acá es crítico poder poner en vitrina el tema de conservación local y poner una meta alcanzable que es la que queremos comunicar y a la cual queremos involucrar a la gente. Por ejemplo, en el caso de Leida, una de las metas concretas que hicimos fue tratar de proteger un bosque de 5 hectáreas, donde vivía una familia de monos choros de cola amarilla y que buscábamos que sea un espacio que cumpla un rol importante para la educación ambiental. Y con una campaña de crowdfunding y de involucramiento ciudadano, se logró recaudar $10.000.
al final se logró proteger este bosque, se hizo una alianza con la familia local, y la familia local nos dio un comodato, un préstamo gratuito, el terreno, para que lo podamos conservar, y después más personas se animaron a hacer donaciones un poco más grandes para poder ayudar a comprar o alquilar terrenos para dedicarlos a la conservación. A partir de la información de todos los viajes, creo que hay un tema crítico que es cómo capitalizar mucho la información que se va generando con todo nuestro trabajo. Entonces, conocíamos estos lugares, habíamos viajado por el Perú y decidimos hacer una guía de viajes que se llama La Ruta Natural. Es una guía de viajes y destinos que nosotros promovemos y que este año, en el marco de la pandemia, hemos vuelto a editar para incluir nuevas áreas, nuevas rutas, deportes de aventura, y vamos a salir publicada en un par de meses, en inglés y en español. Va a ser la primera vez que la tenemos en inglés. Otro tema importante que quería compartir con ustedes, y ya se ha mencionado, es esta importancia de crear y cuidar vínculos. O sea, creas el vínculo, pero de ahí cómo lo mantenemos, cómo lo cuidamos. Una de las campañas que tenemos se llama Reforestamos por Naturaleza. Cualquier persona puede adoptar un árbol por $20 aproximadamente, y ese árbol es cuidado en un área de conservación. Es una campaña crowdfunding que te permite tener un certificado con el árbol que has adoptado y tener un vínculo con esa área, ¿no? Y nosotros lo que hacemos para mantener ese vínculo también es mantener esa comunidad que ha sido parte de Reforestamos por Naturaleza al tanto de qué es lo que están haciendo las áreas de conservación para utilizar los recursos que se han donado, ¿no? Y ese es un tipo de fotos de cosas que se han hecho con los fondos recaudados, de mejora de puentes colgantes, techos para lodge de ecoturismo, viveros, reforestación de frutales o una planta para hacer panela. Algo crítico que ha surgido como algo que tenemos que explotar y aprovechar es el sentido de pertenencia, ¿no? Somos seres sociales, queremos sentirnos parte de algo que trasciende, que sea más allá de algo individual, y la conservación y el ser parte de una comunidad de conservación nos da justamente eso. El mejor ejemplo en el cual hemos utilizado este imán para que las personas también se dediquen a temas de conservación es la campaña Hazla por tu playa. Es una campaña de cuidado y de limpiezas de playas, en la cual lo que existe es un grupo de voluntarios, un equipo de coordinación, pero les quería mostrar esta foto que ven a la izquierda, es Marisol Naveda, es la coordinadora de la campaña en los últimos 3 años, y comenzaron a hacer muchas fotos como estas, agradeciendo públicamente en redes sociales a los miembros de la campaña. Entonces, ese agradecimiento en línea, ese reconocimiento en público, puede significar mucho para las personas, especialmente para voluntarios y voluntarias. Vemos algunas fotos de la campaña. Bruno. 5 minutos. Perfecto, estamos bien. Lo mismo hicimos con este proyecto, que es un proyecto que estamos trabajando ahora para defender el río Marañón de megarepresas, y ahí también vemos al grupo de personas que han estado ayudando como voluntarios, dándoles la oportunidad de conocer un río y también dándoles el espacio para ser reconocidos por el apoyo que están dando. Yo quería detenerme a decirles lo importante que ha sido para nosotros el poder de documentar. Cuando hay algún viaje, poder tener a alguien que pueda tomar una foto buena, que comiencen a hacer videos, ya pensando en para qué va a ser de utilidad ese video, esa foto, para hacer justamente ese uso estratégico de fondos, de recursos, también de la comunicación, ¿no? En algunas de las campañas hemos logrado hacer documentales. Un documental que hicimos se llama A la Mar, y es un documental que cuenta la historia de la campaña Hazla por tu ola, que es una campaña que hemos fundado en Conservamos por Naturaleza y que está dirigida a proteger las olas para el surf. Lo que vimos fue que había un interés de surfistas para proteger sus olas, y de esa manera podíamos meterlos al mundo de la conservación, protegiendo primero sus olas, luego viendo más temas de contaminación de los mares y los océanos, involucrándolos cada vez, poquito a poco, en más iniciativas. Entonces, este trabajo de buscar a grupos de personas que les interesa conservar un espacio, les interesa una especie, puede ser sumamente útil de poder trabajar, y los documentales también pueden ser bastante útiles porque no solamente cuentan la historia, sino que además le das la opción a una persona que quieres ayudar a hacer una proyección y de esa manera ser parte de esa red de expansión de la narrativa, de los mensajes, de los comunicados. Y finalmente, la comunidad se construye, ¿no? Eso es importantísimo, y creemos que es crítico crear espacios de interacción social positiva. O sea, lugares en los que la gente simplemente la pase bien, que crea vínculos con otras personas y les provoca mantenerse en espacios de conservación. A veces los mensajes de la conservación son apocalípticos, pueden ser muy negativos, frustran, pueden deprimir a personas. Entonces tenemos que también generar ese tejido social
que ayude a mantenerlos incluso en tiempos de crisis y a festejar los triunfos. Entonces, algunos ejemplos de eventos que hemos hecho, que justamente están hechos para ser replicados y para llegar a diferentes públicos. Un evento que hacemos es los viajes Reconecta. Son viajes en los cuales organizamos a 20, 10 personas para visitar áreas de conservación y que ese grupo humano se concentre, se conecte. Lo hacemos usualmente para el grupo más núcleo, que es parte de nuestra comunidad. Tenemos los festivales Conservamos por Naturaleza, que es un festival anual, donde la idea es que todo permee conservación, desde lo que comes, a la música que escuchas, y eso es un espacio donde van 1.000, 1.500 personas, donde se celebra la comunidad, la pasamos bien, y también se dan a conocer los avances que se han logrado en ese año. Tenemos una serie de charlas que llamamos Perú Natural, que son espacios más bien de 120 personas, 100 personas, un espacio cerrado. La idea es que no haya mucha bulla, no haya una tensión a las charlas. Ese es el evento Perú Natural. Y luego tenemos un festival de cine también que se llama Cuyapanacui, que es un festival de cine basado en la reciprocidad. Cuyapanacui significa nuestra reciprocidad es mutua, y este evento reúne usualmente en la ciudad, en parques públicos, a más de 500, 700 personas para ver historias de gente que inspira. Entonces, acá les he querido dar algunos ejemplos de formas en las cuales hemos tratado de poner en práctica esos ejemplos de comunicación estratégica. Y lo que sí quería mencionarles es, en nuestro equipo, para que se den una idea, 30% de las personas que forman parte del equipo son comunicadores, ¿no? Entonces, es crítico también darle un espacio, cabida, y reforzar con recursos y con personal este tema para que no quede como algo que no sea transversal y que se vea de manera aislada. Muchas gracias y atentísimo a las preguntas que puedan surgir a partir de esto. Óptimo, Bruno, una batería de ejemplos y propuestas para sortear barreras en nuestras iniciativas de conservación. Excelente. Seguramente van a existir algunas preguntas que ya vi por el chat al final para Eliana, para Bruno, y ahora es el turno de Lorena Gavilanes y Magdalena Muñoz. Son de Pro Amazonía. Su disertación va a tratar sobre comunicación inclusiva para el involucramiento de actores. Lorena Gavilanes, que va a disertar en primer lugar, es experta técnica en comunicación, relaciones públicas y medios, es productora de radio y televisión, con una maestría en artes y gerencia cultural, realizó sus estudios en Ecuador, Estados Unidos y Australia. Tiene más de 15 años de experiencia en el ámbito de la comunicación, inició su carrera en medios, en canales de televisión, estaciones radiales, también ha trabajado en empresas privadas y públicas, ocupando cargos de coordinadora y directora de comunicación y relaciones internacionales. Más tarde la va a acompañar Magdalena Muñoz, que es especialista de involucramiento de actores y participación en Pro Amazonía, también en Ecuador, es comunicadora social para el desarrollo, máster en desarrollo local y territorio, tiene mucha experiencia, en procesos educativos formales y no formales, para la sostenibilidad, con enfoque de educación popular. Qué interesante, procesos participativos y de diálogo colaborativo, certificada en creatividad de impacto social, con más de 13 años de experiencia en el ámbito del desarrollo sostenible y desarrolladora de enfoques y herramientas propias de facilitación y fortalecimiento de capacidades para la sostenibilidad. Así que aquí tenemos una pareja super power. Adelante, Lorena y Magdalena. Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por la presentación, Ana Julia. Qué bonito poder tener este tipo de espacios para hablar de la importancia y del rol de la comunicación. A esta presentación la hemos dividido en dos partes. Vamos a hablar de la comunicación inclusiva para el involucramiento de actores. En la primera etapa les voy a contar un poco qué es Pro Amazonía y sobre nuestros públicos objetivos, y posteriormente haremos énfasis en un tema de participación y de involucramiento de actores. Primero me gustaría contarles, pasemos la lámina por favor, un poco sobre Pro Amazonía. Este es el Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible en la Amazonía Ecuatoriana. Es una iniciativa liderada por dos ministerios en el Ecuador, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio del Ambiente y Agua, gracias al apoyo del Programa de las Naciones Unidas PNUD para el Desarrollo. A través de Pro Amazonía se promueve la conservación de bosques, la reducción de la deforestación y el manejo sostenible e integrado de los recursos naturales en la Amazonía ecuatoriana. Pasemos, por favor. Pro Amazonía nació en el año 2017 con la misión de apoyar la implementación
Del Plan de Acción Red Más, Bosques para el Buen Vivir. Esta es una política establecida en el Ecuador para dar respuesta a los desafíos que nos plantea el cambio climático. La iniciativa Red Más se enmarca en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y para Ecuador es considerado un instrumento importante que ayuda a contribuir los esfuerzos nacionales para la reducción de la deforestación y la degradación de los bosques. La estrategia Red Más representa este gran paraguas sobre el cual se desarrolla ProAmazonía, considerando que el programa incorpora diferentes acciones y proyectos encaminados a cumplir estos objetivos. Pasemos a la siguiente, por favor. ProAmazonía cuenta con 4 componentes importantes en los cuales el elemento de la comunicación aparece como un instrumento integrador y de transversalización en las acciones que realiza el programa. Los enfoques en los que trabajamos son los siguientes: políticas e institucionalidad, en los cuales se tratan temas de planificación territorial, transición a una producción sostenible que está relacionada al fortalecimiento de prácticas sostenibles y ecológicas. Tenemos la conservación, restauración y manejo forestal sostenible, que involucra iniciativas como convocatorias para fondos concursables, para bioemprendimientos productivos, y un cuarto enfoque que es Red Más y el financiamiento. En todos estos ejes, el factor común es la socialización de la información, el involucramiento y la participación inclusiva que contempla enfoques de género para garantizar los derechos humanos de todas y todos los involucrados. En todas estas etapas trabajamos de cerca con nuestros públicos objetivos y esto permite que nuestra comunicación sea mucho más inclusiva y participativa. Pasemos, por favor. Tenemos el mapa del Ecuador y aquí podemos resaltar las 6 provincias de la Amazonía, que es donde tiene el programa su intervención. Y aquí se encuentra uno de nuestros públicos principales, una de nuestras principales audiencias, que son los beneficiarios del programa. Está integrado por pequeños productores, personas que viven y dependen de los bosques, y las comunidades indígenas que se caracterizan por su pluriculturalidad, cultura, cosmovisión, y también por el uso de sus propias lenguas amazónicas. En la siguiente lámina vamos a ver los objetivos de la comunicación. Y nuestro principal objetivo se basa en informar mensajes claves que sensibilicen sobre la conservación de bosques, la reducción de la deforestación, y bajo este enfoque de Red Más, que es el que lidera o guía la acción de ProAmazonía, la comunicación incorpora 3 elementos importantes que son la incidencia de actores, el apoyo a procesos de fortalecimiento de capacidades, así como la información permanente. Vamos a ver a continuación a nuestras audiencias. Como les comentaba previamente, ProAmazonía trabaja en articulación con 2 ministerios y trabajamos de la mano con PNUD. Esto amplifica nuestras audiencias y nos permite tener un mayor alcance en nuestra difusión. Nuestros principales grupos objetivos contemplan los beneficiarios del programa, la sociedad civil, las instituciones nacionales e internacionales, los medios de comunicación y el gobierno nacional. Creo que algo que nos ha permitido llegar a cada una de estas audiencias ha sido personalizar el mensaje. Creo que es importante tener como esta segmentación de audiencias para encaminar y dirigir los mensajes de manera adecuada y también compartir los contenidos dependiendo de cada uno de estos grupos, presentando contenidos de interés para cada uno de ellos. Creo que eso ha sido importante, entender sus necesidades para poder presentar un mensaje efectivo. En la siguiente lámina me gustaría contarles un poco los canales de comunicación que nosotros utilizamos, pero sí creo que es importante y creo que es una fortaleza importante de ProAmazonía que nosotros no solo tenemos una estrategia de comunicación, esta se articula con otras acciones y elementos que le dan consistencia, que refuerzan su mensaje básico, tanto de manera teórica y práctica. Y es que también contamos con una estrategia de fortalecimiento de capacidades, de gestión del conocimiento que incluye programas de capacitación, de formación, dirigidas a hombres y mujeres de las comunidades amazónicas. Existe un trabajo en territorio por parte de las áreas técnicas en las cuales se ofrece capacitación, un trabajo muy cercano con las comunidades y a la vez contamos con actividades permanentes que contemplan el involucramiento de actores. En referencia a nuestros canales de comunicación, nosotros utilizamos medios digitales como nuestra página web, redes sociales, boletines, newsletters, webinars y sobre todo en esta época de la pandemia, estos
han sido muy útiles porque estamos dirigiendo mensajes positivos de optimismo y también de capacitación para nuestros productores. Trabajamos también en un tema y en un área de relaciones públicas para fomentar actividades que promuevan la participación de los productores y de los pueblos indígenas. En los eventos que realizamos, velamos que porque las comunidades tengan voz y sean ellos quienes cuenten los logros, las gestiones que se están realizando y sus necesidades también. Utilizamos también campañas educomunicacionales, contemplan una metodología con enfoque de género, de multiculturalidad. Trabajamos en campañas informativas que incluyen productos audiovisuales como videos, animaciones, cartillas informativas, productos muy didácticos que nos ayudan a posicionar este tipo de contenidos que en ocasiones son un poco difíciles de asimilar. Entonces, lo que hacemos es utilizar recursos didácticos novedosos para comunicar estos mensajes que a veces pueden ser un poco complejos. Y finalmente, hemos encontrado en la radio un gran aliado porque es uno de los medios más utilizados en la Amazonía ecuatoriana y lo que hacemos es transmitir cuñas, preparar cuñas, microprogramas en lenguas amazónicas, siempre personalizando el mensaje para nuestro público objetivo, que son principalmente las personas que viven en la Amazonía ecuatoriana. Esto les puedo comentar en esta primera etapa. Le doy paso a Maggie, que tiene la siguiente parte de la presentación. Muchas gracias. Gracias, Lore. Gracias, Lore. Yo sigo. Voy a tener la parte del tema de la comunicación inclusiva para el involucramiento de actores. Como lo comentaba la compañera, estamos parte de la implementación de Red Más en el Ecuador, ¿verdad? Este mecanismo de Naciones Unidas para reducir la deforestación y degradación de bosques en el Ecuador, considerando que el Ecuador tiene el 50% de su territorio cubierto de bosques nativos y el 74% de esos bosques en Amazonía ecuatoriana. Por eso, Proamazonía, al ser el primer proyecto que implementa Red Más a nivel nacional con fondos de cooperación, GCF y GEF, pues comenzó su implementación en Amazonía ecuatoriana en las 6 provincias. Y este tema de involucramiento de actores como uno de los ejes o componentes operativos del programa, ¿verdad? El enfoque más o menos que tenemos, ¿verdad? Es este enfoque de participación, ¿verdad? De los niveles o alcances de la participación. Queremos que los actores involucrados en los temas forestales, especialmente aquellos que se pueden ver afectados directa o indirectamente por alguna acción de la implementación de Red Más en el Ecuador, puedan participar en todas las fases de red, desde la preparación de red hasta la implementación, pago por resultados y acceso a beneficios, ¿ya? En esta línea comenzamos en procesos desde de información, diálogo, consulta, coordinación, planificación para la toma de decisiones, acceso a beneficios, rendición de cuentas y control social. En esta medida, abajito en las flechitas, las 6 estrategias que más o menos, disculpen, voy a cerrar esto porque no veo. Las 6 estrategias que les voy a compartir ahorita brevemente. Comunicación y educomunicación para todas estas primeras fases, ¿verdad? Necesitamos un colectivo, necesitamos actores que estén empoderados, que estén informados, que tengan acceso a la información con transparencia y que se involucren en el proyecto de manera inicial para ir escalando, ¿no? En esta participación, después puedan acceder a los beneficios, después puedan participar en estos grupos de toma de decisión, digamos, en estos espacios de toma de decisión y con sus visiones ir construyendo. Ahorita la construcción, bueno, en toda la fase de redes del 2013 en adelante, pues hemos contado con espacios de construcción de políticas y estas políticas, Red Más, que son nacionales, pues cuentan con la participación de los actores, o más bien dicho, con la visión de los actores. Ahorita estamos en un momento de implementación donde los espacios funcionan con otro sentido y otro alcance, ¿no? Acá un poco el enfoque, aquí ven en los cuadritos las estrategias que les contaba, estrategias de comunicación, educomunicación, fortalecimiento de capacidades, procesos de consulta, porque es una obligación para Red Más hacer consulta en territorios colectivos. Tenemos una guía nacional, tenemos mecanismos de participación plena y efectiva, coordinación y articulación para acceso a beneficios y mecanismos de controversia, más o menos con un enfoque territorial, ¿verdad? Trabajamos a nivel local con gobiernos locales y direcciones provinciales de los ministerios de ambiente,
Ambiente y Agricultura son nuestras dos instancias de gobierno con las cuales se coordina, y esto también es un tema bien complejo, que lo ha hecho complejo al programa Amazonía, pero también rico, porque partimos de políticas nacionales y de directrices nacionales y también de locales, y a nivel comunitario y privado, con uniones, asociaciones, federaciones, comunidades y redes. Todo esto con comunidades indígenas especialmente, porque hay 11 nacionalidades indígenas amazónicas en el Ecuador, representadas con una organización con la cual tenemos un convenio firmado como Proamazonía. Entonces trabajamos a nivel, digamos, individual, no individual, pero bueno, de estos microorganizaciones, después en mesas técnicas donde se reúne la gente, y en plataformas locales, nacionales o regionales. Y en estos 6 temas, básicamente, que son los temas Red Más, ¿no? O líneas estratégicas de acción a nivel de políticas, transición a sistemas productivos sostenibles, conservación y restauración de bosques, manejo forestal sostenible de bosques, trabajando líneas de bioemprendimientos especialmente, abordaje de salvaguardas sociales y ambientales, que son los principios que nos rigen como red a nivel internacional, y a nivel nacional tenemos nuestro alcance nacional, y enfoque de género e interculturalidad, que es una de las salvaguardas sociales y ambientales. Ahora un poco ya en términos concretos de qué hemos realizado. Hay mucho que compartir ya. Nosotros en términos de fortalecimiento y capacidades y acceso a la información, a nivel de actores técnicos se hace procesos de formación continua y cursos de planificación. Los actores técnicos para nosotros son un actor clave, porque ellos son los que dinamizan este tema a nivel de políticas y a nivel de implementación desde los ministerios, para que pase lo que nosotros queremos que pase, que reduzca la deforestación y que las personas hagan ese cambio de paradigma, ¿no?, que nosotros estamos pensando, que veamos la importancia que tiene para el mundo y para el país la conservación de bosques y de sus servicios, ¿no? A nivel de actores comunitarios, les quiero compartir nomás un proceso bien interesante, bien motivador, ¿no? El proceso de interpretación de red a lenguas indígenas. Se ha hecho un proceso con comunidades Shuar y Quichua, que son las mayorías de nacionalidades indígenas en Amazonía, y se ha hecho este proceso de interpretación de todo el enfoque de los bosques a nivel nacional para el mestizo, digamos, en lenguas Quichua y Shuar. Entonces, ¿cómo se dice degradación, deforestación? ¿Qué es para ellos todo esto, el cambio climático? Y eso expresado en materiales de comunicación, de educomunicación. Y bueno, algunos otros programas que ahí no los voy a compartir por cuestiones de tiempo, ¿ya? Y con actores privados se trabaja principalmente con asociaciones de productores de 4 rubros: café, cacao, ganadería y palma, que son, digamos, los rubros más, los 4 rubros que más deforestan a nivel nacional, ¿ya? Ahora, en temas de involucramiento y participación plena y efectiva, tenemos algunos frentes, ¿no? El primero a nivel de coordinación interinstitucional. Como ustedes saben, este programa es nacional y trabaja en todos los niveles, ¿verdad? Y actores a nivel de sector privado, comunitario y sociedad civil, academia, pueblos y nacionalidades indígenas. A nivel de coordinación trabajamos con algunos temas. En mecanismos de participación, sobre todo, les quiero comentar ahorita lo de la mesa de trabajo Red Más, y bueno, consulta libre, previa e informada. Hemos hecho 3 procesos en el marco del programa Proamazonía. El más, digamos, que ahorita estamos llevando a cabo con mucho énfasis es con la CONFENIAE, con Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, con quienes vamos a elegir unas acciones con las cuales que vamos a implementar desde el 2021 con presupuesto directo de los fondos que nos llegaron recién al país, como por demostración de la reducción de la deforestación. Les comentaba, la mesa de trabajo Red Más es el espacio más importante de participación ciudadana que tenemos en el Proamazonía, bueno, no en el Proamazonía, sino en Red Más, y que lo gestiona el Proamazonía con el Ministerio del Ambiente y Agua. Es un proceso de participación, de diálogo y participación nacional, que ha logrado que las visiones de todos los actores sean integradas a la política en la preparación de red, y ahorita estamos en un proceso bueno, tenemos ya un tercer periodo de la mesa que tiene el objetivo de hacer seguimiento a la implementación. En un primer momento habían 11 organizaciones diversas, y ahora tenemos 45 organizaciones diversas del Ecuador.
aquí algunos nombres de las organizaciones que forman parte de esta mesa, y como el objetivo de este año va a ser seguimiento al programa, seguimiento a la implementación del programa y de Red Más en el Ecuador. Entonces ahí revisamos políticas de los temas que se planteen de Red Más, ¿verdad? Vamos a revisar políticas de producción sostenible y libre de deforestación, políticas de bioemprendimientos, que son las que más están ahorita a nivel nacional construyendo en el marco de los ministerios, ¿verdad? Entonces en esta mesa tenemos ese rol. Y también ha sido un espacio importantísimo de sinergias, ¿verdad? Muchos de los actores que ustedes pueden ver ahí tienen o un plan de implementación Red Más que va a ser financiado o que logra financiamiento internacional y también con los fondos que llegan al país, o están como socios implementadores ya del Pro Amazonía. Por ejemplo, es el caso de universidades como la UTPL, y es el que están manejando todo el tema de bioemprendimientos en el programa, y bueno, muchas historias que tendría que contarles, pero bueno, este es el Espacio Nacional de Participación, tiene 7 años y es muy interesante la propuesta. Ahora, con la pandemia, el Pro Amazonía tuvo, por supuesto, como todos los proyectos, supongo una crisis muy grande, porque nuestra principal estrategia es llegar a la gente de manera directa. Tenemos un equipo muy grande de personas allá en las localidades, en las provincias amazónicas. Bueno, no así grande, ¿no? Un equipo normal, un equipo de 2, 3 personas por provincia, en los cuales van generando estas actividades o van haciendo realidad estas actividades Red Más en el territorio en conjunto con ministerios. Entonces, nosotros frente a esta situación, generamos un plan de emergencia o un plan para el fortalecimiento de la participación en esas ejes que ven ustedes en nuestras líneas estratégicas de involucramiento, y algunas recomendaciones. Bueno, de las principales recomendaciones que generamos y que todos estamos aplicando en el programa, todos tenemos, digamos, esta obligación de aplicar, es, bueno, conocer el estado de conectividad de los actores. Como nosotros sabemos, los programas siguen, los proyectos siguen y la gente se puede quedar fuera porque hay muchos problemas. Ahorita se debilita la gobernanza local, se está perdiendo los saberes ancestrales con la muerte de nuestros hermanos indígenas, están muriendo y se pierden esos saberes, la restricción de acceso a beneficios, porque no podemos ir, entonces se retrasan todos los programas y ellos piden esto, digamos, bueno, entre otros problemas bien, y bueno, el debilitamiento de todos los mecanismos de participación que antes eran presenciales y tú a tú. Entonces, bueno, estas algunas recomendaciones: identificar necesidades concretas, ¿verdad?, para el trabajo de articulación y gestión de recursos, generar mecanismos de comunicación diferenciada por actores. Esto lo hacemos siempre, pero ahora mucho más. Fortalecer actores locales. 3 minutitos, perdón, Magdalena. Ay, súper, qué bueno, estaba corriendo. Fortalecer los actores locales con dificultades para interactuar en espacios virtuales. Esto lo hacemos todo el tiempo, especialmente con actores de la mesa red y actores indígenas. Buscar estrategias creativas para la participación de actores en procesos de participación ciudadana. Estamos viendo a través, bueno, de las TIC, estamos viendo estos eventos virtuales que han sido un éxito, ¿verdad?, en algunos casos, en algunos actores, en algunos grupos de actores. La radio, como lo comentó la compañera, y elaboración de material didáctico para hacer las reuniones un poquito más ágiles y, bueno, gráfico, etcétera. Asegurar la participación activa de los actores. Si antes llamábamos a confirmar, bueno, pues ahora es fundamental tener una comunicación directa con nuestros actores. El equipamiento básico a comunidades para comunicaciones, se está gestionando todo el tema de internet para organizaciones que son muy claves para la realización del programa, para la implementación del programa. Mantenemos contacto directo con líderes y lideresas de la comunidad como mediadores comunitarios, y a ellos transferirles toda esta información o temas, y también equipamiento a ellos para que puedan estar seguros frente a todo, y obviamente bajo su voluntad, ¿no? O sea, nosotros no motivamos ningún tipo de reunión ni nada, es algo que no podemos hacer, pero si ellos siguen trabajando, pues que estén seguros. Y promover a todos de insumos necesarios para que compartan la información con las bases. Como les decía, si antes mandábamos un mail con el product de 50 hojas, pues ahora mandamos 2 hojitas, y
y les mandamos por todos los medios, hacemos un videíto, les mandamos, o sea, nos hemos activado mucho en esos temas para que la información sea compartida, para que la transferencia o acceso a la información sea más ágil, más fácil, porque ahora todos estamos de manera virtual. Y obviamente todo el tema de recargas telefónicas, confirmaciones, esperas, abrir la cámara. Tenemos también en este manualito, bueno, chiquito que hicimos, como les decía, recomendaciones para reuniones virtuales, reuniones presenciales, mecanismos de consulta, etcétera. Aquí está una cosa muy básica. Y bueno, como conclusiones... Bien ¿puedo cortito, dejarlo ahí? por favor. Sí. Cortísimo. Un minutito. Conclusiones. La comunicación estratégica para nosotros es un eje fundamental que aporta al cambio de paradigma. Como decía la compañera, la transformación es lo que apuntamos y la comunicación como un aliado importantísimo. Segundo, los espacios de involucramiento aportan al empoderamiento, pero también aportan a las sinergias. Es decir, nosotros tenemos $1000 para hacer algo. Cuando armamos estos espacios, esos 1000 se convierten en 10,000 gracias al aporte de todos, y esto se arma en espacios de involucramiento. Las estrategias de comunicación deben ser diferenciadas, lo que ya dijo la compañera, el quiénes es fundamental, saber con quiénes estamos para poder llegar de manera más efectiva con todo, ¿no? Y bueno, partir de los problemas también. Y es importante las alianzas estratégicas. Como les decía, Proamazonía trabaja todo con aliados, academia, ahorita Corape, que es una coordinadora de radios populares, entre otros actores fundamentales que hacen que todo esto camine de mejor manera. Eso nada más. Mil gracias por el espacio. Excelente. Bueno, cuánto para contar, entiendo, y lo han hecho muy bien, felicitaciones. Gracias a todos por escuchar, a todos los super panelistas que, como bien se prometió al principio, han mostrado todo lo que saben hacer, sobre todo en lo que tiene que ver con comunicación estratégica y comunicación para transformar. Así que bueno, llegamos finalmente al espacio de preguntas. Les voy a pedir a los panelistas que por favor abran sus cámaras, todos abrimos nuestras cámaras, así también le ponemos rostro a este seminario para que todas las personas que están participando nos puedan ver juntos y juntas para justamente interactuar. Así que, si les parece bien, quiero simplemente responder algunas preguntas que aquí me fueron pasando tras bambalinas, Jessy, Gaby y Karen, gracias ahí por el apoyo. Pidieron que por favor especifique cómo vincularse con la Comisión de Educación y Comunicación de UICN, con cualquier comisión de la Unión. Pueden vincularse a través de la página web de UICN/comisiones. Ahí van a encontrar a todas las comisiones que pueden integrar personas especialistas o que trabajan fuertemente en las diferentes áreas, y pueden linkear en el icono de cada comisión y ver y contestar muchas de las preguntas frecuentes que estuvieron compartiendo en el chat. Pero para enfocarnos y zambullirnos en este seminario, quisiera comenzar a compartir las preguntas de algunos de los participantes a Eliana, ¿sí? Aquí tenemos 2 preguntas, Eliana, te voy a pedir que por favor seas breve. 2 preguntas. La primera viene de Cochabamba, Bolivia, y dice, ¿cómo se identifican las áreas en las que se van a trabajar con las comunidades? O también puedo ir un poquito más profundo y preguntar, ¿cómo seleccionan las comunidades con las que van a trabajar en determinadas áreas? ¿Sí? Vamos a ponernos más con el sombrero de comunicadores. Y la otra pregunta es de mi queridísima Eloisa Treyes, que aprovecho a saludarla y abrazarla. Dice, considerando las iniciativas en marcha y las respectivas estrategias de comunicación, si es que se han recuperado saberes ancestrales de las comunidades Inga. Bueno, gracias a todos también por sus preguntas, y respondiendo básicamente, nosotros como organización, esto ya es un proceso más técnico, ¿no? Cuando escogemos las comunidades con las que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque pues nosotros trabajamos en grupo, ¿sí? Es decir, los procesos técnicos, la comunicación y los procesos técnicos trabajan de la mano. Entonces, básicamente cuando escogemos las zonas donde trabajamos es porque son zonas en las que hay unas problemáticas ambientales específicas en las que nosotros podemos ayudar a solucionar. Otro es porque, digamos,
las alianzas que hacemos nos dicen, queremos hacer esto en esta comunidad o queremos trabajar con estas comunidades. Normalmente son comunidades vulnerables en términos ambientales, en donde hay unas problemáticas ambientales fuertes. Ejemplo, Caquetá, con el tema de la deforestación. Esa es puntualmente la forma en que nosotros escogemos las comunidades. Sobre lo segundo, bueno, Eloisa, creo que ya te había más o menos respondido por chat, pero básicamente sí hemos ayudado a generar de nuevo esa apropiación por esas costumbres culturales de los Inca. Cuando nosotros llegamos, como les contábamos, en una conversación que yo tuve con uno de los líderes, él me contaba que específicamente esa comunidad de Solano en el resguardo Niñeras habían perdido costumbres como por ejemplo la toma del yagé, que para ellos es muy importante, ¿sí? Incluso mucho en algunos casos la lengua y digamos que los abuelos ya estaban muy abuelos y cuando hay ese cambio generacional pues se pierden muchas cosas. Efectivamente hemos logrado que volteen otra vez a mirar, claro, acompañándolos, ¿no? No nosotros como organización hemos logrado, porque no vamos a quitarles el crédito a las comunidades, son ellos, pero con nuestro acompañamiento hemos logrado que ellos retomen otra vez esas costumbres y adicional a que se sientan digamos, identificados con su cultura, ¿no? Porque a veces se pierde eso, la identificación con la cultura, por todo este tema de la vergüenza que hacemos que tomen algunos por su cultura, cuando no debería ser así. Sí, más en países latinoamericanos en donde la diversidad es inmensa. Entonces, básicamente, esa es la respuesta, esas son las respuestas a esas dos preguntas. Excelente, gracias por la síntesis y la precisión. Ahora le toca el turno a Bruno. Bruno, aquí las preguntas que han integrado aquí el equipo tras bambalinas, viene de dos personas, una es Jessica Suárez y otra es Indica Lisa, y preguntan si las donaciones son en su mayoría de personas de Perú o son extranjeros. Y también consultan si las iniciativas y sus respectivas estrategias de comunicación lograron tener impacto directo en alguna política pública. A ver, perdón, me quedé viendo la primera. ¿Puedes repetir la segunda, porfa? Sí, cómo no. Si querés responder la primera y te recuerdo la segunda, pues si sos como yo, a mí se me vuela la segunda. Pero era si hagamos una campaña que tenía un impacto en política pública, ¿verdad? Exacto, se habían logrado algún instrumento legal. Ya, sí, claro. Miren, voy por la segunda primero. O sea, lo interesante de verdad la organización en la que trabajo, que es Conservamos por Naturaleza de la SPDA, y un poco, yo no soy una persona que estudió comunicaciones. Yo estudié Derecho Ambiental, pero me encanta la comunicación. O sea, soy un fan de los comunicadores, las comunicadoras, me encanta estrategizar con ellos y ellas, y por eso es que en mi equipo tenemos a tantos comunicadores y comunicadoras. Les cuento algo así sumamente cortito. O sea, después de haber trabajado por un año en un proyecto de defensa legal de un bosque, no estábamos llegando a tener un impacto deseado, y al final lo que logramos fue que esa noticia aparezca en el diario principal del Perú, que es El Comercio, por una semana, 3 veces seguidas. Y después de esas 3 veces se caducó el contrato de concesión, y al final fue un tema que se llevó la decisión más por la presión mediática que por la presión legal. Ayudó a tener todo el bagaje legal detrás y todo el proceso, pero ahí fue cuando en verdad para mí fue clave y me abrió los ojos decir, tenemos que invertir lo máximo posible en comunicaciones porque puede generar ese proceso de incidencia. Y lo que iba a decirles es, todas nuestras estrategias, campañas que tenemos, incluyen un tema de incidencia o legal. O sea, en Hazla por tu ola, que es la campaña de protección de olas, se logró aprobar un reglamento que permite proteger las rompientes en el Perú, las olas. En el caso de la ley de la campaña nacional de limpieza de playas, todo era enfocado en lograr que se apruebe una ley para poder reducir y mitigar el uso del plástico de un solo uso, que también fue aprobada hace 2 años. Entonces, siempre tratamos de ir con esa mirada, y a veces tiene que ver más con políticas a nivel local, regional, nacional. Sobre el tema de las donaciones, yo les quisiera contar que para meterse a temas de crowdfunding, tuvimos que hacer un poco de arreglos institucionales, ¿no? Porque cuando tú recibes donaciones de individuos, al menos en Perú, tienes que tener claro quién te está donando, cuál es el DNI, cuál es el nombre, porque si no te pueden acusar hasta de malversación de fondos. Entonces,
inicialmente lo hicimos de una manera un poco más rústica, rudimentaria. Manda tu voucher, te mandamos ¿no? Como harías con cualquier persona, una colecta cuando a un amigo le pasa algo, lo que sea. Y teníamos nuestra base de datos en Excel y todo lo demás. Ahora hemos pasado también a tener una plataforma con Payu. Evaluamos varias plataformas de recaudación de fondos y lo estamos haciendo con Payu. Entonces puedes hacer la donación y como requisito tienes que poner tus datos ahí, ¿ya? Las principales personas que donan a Conservamos son nacionales. Creo que eso ha sido un poco lo bueno, además, es de crear filantropía en el Perú. El 85% de los fondos son de personas que han donado en el Perú y de empresas en el Perú a nivel individual. A nivel de empresas, también son más empresas peruanas las que han donado que empresas extranjeras, pero a nivel de fundaciones, por supuesto que tenemos mucho mayor apoyo a fundaciones extranjeras que peruanas, porque no hay todavía una cultura de filantropía organizacional tan fuerte. Eso es lo principal. Y a las demás personas que han puesto preguntas, voy respondiéndoles poquito a poquito por el chat. Gracias. Óptimo. Y bueno, aquí viene una pregunta dos preguntas también para Magdalena y Lorena. Se basa en la pregunta de Indira Luza y dice, consulta si en el proceso de construcción, en el marco de Amazonía 2.0 y sus respectivas estrategias de comunicación, realizaron mapeos de conflicto, o sea, si se realizaron mapeos de conflicto en el proceso de Amazonía 2.0, y también cuáles son los principales desafíos, desde la comunicación hablando, ¿no? Los principales desafíos de RedMás en Ecuador. Ok, voy a contestar yo. En el tema de mapeo de conflictos no necesariamente, ¿verdad? Pero el PNUD es la agencia implementadora de los fondos que vienen para implementar RedMás en el Ecuador, y ellos manejan siempre digamos, una matriz de riesgos y todo, ¿no? Y en el comienzo de todo, lo más complejo siempre es de la tenencia de tierras, ¿verdad? La tenencia de tierras, un poco vinculada a territorios indígenas, y los territorios indígenas que están sobre áreas protegidas o están en estas áreas de bosque, ¿verdad? Ese era, digamos, uno de los principales temas, y también todo el tema económico que está atrás de la deforestación, ¿verdad? Hay algunos temas que sí se han visto en ProAmazonía y una matriz de riesgos, bueno, que lo podríamos compartir en algún momento. Y con el tema de los retos para implementar RedMás en el Ecuador, bueno, comentarles que el Ecuador es uno de los países con mayores avances en este tema a nivel internacional, ¿no? Justamente hace una semana tuvimos un intercambio con Brasil y es súper interesante el enfoque del Ecuador, el enfoque nacional que tenemos como Ecuador. En otros países tienen un enfoque regional o federal, bueno, no sé cómo plantearlo, pero en el Ecuador lo manejan como un enfoque nacional, que tiene sus pros y sus contras, pero es interesante porque las políticas nacionales pues tienen este enfoque, ¿no? Como todo, hay incoherencias en todo, ¿no? Y nos cuesta mucho como país salir de un modelo o una matriz productiva para poder incentivar un poco más el tema de la conservación de bosques, pero acá hay una voluntad política bastante interesante a nivel del Ministerio del Ambiente y de Agricultura y Ganadería de impulsar estos procesos, ¿ya? Entonces eso es muy lindo. Y aparte, bueno, todo el tema de involucramiento de actores o los actores involucrados, valga la redundancia, en el tema de conservación de bosques, pues no hay alguien que diga, uy, no, nosotros no queremos hacer estas acciones, sino que en realidad son acciones que tienen mucha acogida por todos los actores. En Amazonía todo el mundo quiere defender los bosques, los gobiernos locales, bueno, a veces en gobiernos locales nos topamos un poquito con temas de economía, ¿verdad? El tema ganadero, sobre todo, es muy pesado. Allá en Amazonía es difícil con ese tema y se está empezando con el tema ganadero. El tema de palma es chiquito, pero bueno, ya también hay algunos caminos ahí. Pero con el resto el camino ha venido bien. Por supuesto, la sostenibilidad de un proceso siempre viene difícil, y por eso la comunicación estratégica definitivamente puede asegurar esa sostenibilidad. Es decir, logremos primero, y ahorita estamos en ese proceso, es decir, el tejido social de Amazonía no ha sido
no ha sido tan fuerte como, y cada provincia tiene su tejido. Hay una provincia que tiene, por ejemplo, el 70% de su territorio en áreas protegidas, y por supuesto que hay una mayor conciencia de esto, hay una mayor conciencia de cuidar el agua, de cuidar los bosques, los animales, saben la diferencia entre un árbol y otro, yo qué sé, en provincias como Napo y en provincias como Morona, Santiago, donde la ganadería es pesada, y digamos, ahí estas vaquitas proveen a la costa y a la sierra de carne y les provee de economía, entonces obviamente hay otra visión. Y aparte, la visión de los pueblos y nacionalidades es riquísima porque ellos viven de los bosques, viven al lado de los bosques, y ellos son los que enfrentan directamente a veces este tema de la deforestación y no saben cómo, bueno, esas sinergias estamos construyendo y creo que es lo más difícil, pero que va a sostener el proceso. Excelente. Entonces ahora sí me gustaría hacer tipo un ping-pong para entretener a todos los que están participando hasta el final, un poquito más, un ping-pong sobre, las chicas han recogido preguntas que tienen que ver con esta situación de pandemia. Entonces yo rápidamente les voy a pedir a ustedes que nos cuenten qué 2 medidas han tenido que incorporar en su planificación, en el desarrollo de sus estrategias de comunicación en relación a la pandemia. Yo, por ejemplo, quiero mencionar rápidamente que yo cogestiono la celebración de las áreas protegidas para Latinoamérica y el Caribe. Teníamos diseñada una guía muy linda con personas en la naturaleza y nos dimos cuenta que todas estaban tocando, que todos estaban cerca, que ninguno tenía barbijo, y dijimos, no podemos largar esto ahora. La celebración es el 17 de octubre, las personas no pueden circular en Latinoamérica sin barbijo y sin tener cuidados, distanciamiento social y demás. Tuvimos que cambiar todas las gráficas de la guía antes de sacarla. Esa es una medida que tuvimos que tomar. Y otra es que tuvimos que pensar en maneras de que las personas celebren a las áreas protegidas en modalidad virtual. Así que bueno, ese es un ejemplo que les doy de cómo ustedes pueden contestar esta pregunta rápidamente. Comenzamos por Eliana. Bueno, rápidamente, varias cosas. Nosotros como equipo nos capacitamos en nuevas tecnologías y nuevas aplicaciones, como por ejemplo la que vieron en mi presentación, para llegar a ellos. Que hemos utilizado mucho el WhatsApp. Hacemos talleres participativos por WhatsApp. Esto ha sido una locura porque pensamos que no iba a funcionar y realmente ha funcionado mucho, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una carrera virtual, una carrera atlética que utilizamos como una iniciativa para llamar a la acción a la sociedad urbana y la volvimos virtual. Entonces ahorita en octubre tenemos nuestra carrera Verde Colombia virtual. Y para cerrar rápidamente, en las personas que digamos, no todo el mundo tiene la misma conexión, ¿no? No a todo el mundo le llega el internet, no a todo el mundo le llega la señal de teléfono. En las comunidades más alejadas han hecho grupos para encontrarse, digamos, en una casa, con obviamente todas las medidas de bioseguridad, aunque pues obviamente son zonas muy alejadas, y conectarse a los talleres por WhatsApp. Entonces creo que una herramienta súper eficaz para llegar a las comunidades y seguir haciendo educomunicación, comunicación participativa es el WhatsApp. ¿Cómo resaltó el WhatsApp en esta pandemia, en toda Latinoamérica? Ahora sí, Bruno, tu turno. Pucha, yo ya no sé a veces si estoy ya en Zoom, en Teams, en WhatsApp, ¿no? Es increíble ya como tienes que aprender todas las posibles plataformas en base a la audiencia y lo que cada uno maneja. Yo creo que eso es la adaptabilidad, ¿no? Es el de atreverte a aprender una nueva plataforma. Antes era como, uy, no, me quiero meter a trabajar Teams y ya conozco cómo usar Google Docs y cosas. No, ahora tienes que simplemente darte el tiempo a aprender porque va a haber otra organización con la que tienen que usar eso. Entonces, uno es esa apertura, la adaptabilidad y aprender algo nuevo. Y para contarles algo chiquitito que a mí me ha parecido bien bacán, que usé hace un par de días en un grupo con jóvenes, me imagino que lo han usado algunos y algunas, el Kahoot, ¿no? O sea, para saber si es que diste una charla y al principio sabían algo y hubo un cambio inmediatamente al final. Hicimos esas preguntas al inicio de la charla y luego hicimos las preguntas al final para ver también qué tantos cambios de perspectivas, de conocimiento habían habido, y me pareció súper buena la aplicación. Lástima que ahora es pagada, era gratis, pero eso parece que es lo que está pasando con la mayoría de cosas así bacanes. Bueno, eso. Bueno, muy bien, esto de aprender a utilizar nuevas aplicaciones, nuevas opciones y buscar maneras interactivas y divertidas de enganchar a la gente. Y ahora es el turno de Magdalena y Lorena, que no sé si Magdalena ya habló, quiere ahora
contestar estas dos medidas, Lorena. Sí, claro que sí. Creo que las nuevas tecnologías son la herramienta clave, el tema de WhatsApp, el tema también de las redes sociales. Es importante y creo que eso también nos exige a ser mucho más creativos en el tipo de productos que compartimos. Ahora tenemos redes que se han visibilizado aún más con esta pandemia. Hay TikTok, hay herramientas que realmente han potencializado y a veces compiten con nuestros mensajes un poco más comunicacionales. Y a veces da pena porque a veces vemos como secuencias de baile de pronto en TikTok que se ganan mucho más atención que los mensajes que podemos compartir. Creo que demanda mucha creatividad, creo que demanda que desarrollemos nuevo tipo de contenidos, contenidos mucho más cortos, más ligeros, más efectivos y más atractivos utilizando diferentes recursos. Creo que la creatividad es algo que se pone de manifiesto y que es un reto durante esta época. Excelente. Bueno, ahí también hablaron de la radio en su presentación. Aquí hay una preguntita más. Yo lo que quisiera es hacer un cierre y quisiera que ustedes al final acotaran con una palabra o un concepto, una idea fuerza, con respecto a, aquí las chicas recogieron esta pregunta que me pareció bien importante, ¿cómo creen que la comunicación ayudará a enfrentar esta situación de pandemia en un contexto de desarrollo sostenible? Entonces, si quieren, yo los invito a que ustedes compartan una idea de fuerza con respecto a esto, lo vuelvo a leer. ¿Cómo creen que la comunicación ayudará a enfrentar esta situación en el contexto de un desarrollo sostenible? Y a partir de sus palabras yo voy a tratar de hacer un cierre integrador, a ver si me sale, y si no me ayudan. ¿Quién quiere empezar? A ver. Yo me mando si quieres para que no... Ya ahí está Magdalena, ya había Magdalena. Dale. Bueno. Nada más una frase, me encanta hablar, disculparán, me frenan nomás. El sentido compartido yo me lo llevo. Me inspiró mucho tu presentación, Ana Julia. Es un momento en que podemos mandar mensajes interesantísimos del cuidado de la conservación de los bosques y de la naturaleza, y creo que es el momento, porque hemos visto cuáles son los impactos de no hacerlo. Crear ese sentido compartido, claro, con los que creemos, pero después con las otras personas que están también en esta medida. Yo creo que es una oportunidad de oro. Sigue Bruno y después Eliana, ¿sí? Buenísimo. Sí, yo creo que, o sea, ha sido muy difícil y sigue siendo muy difícil poder comunicar temas de conservación cuando hay personas que están perdiendo a gente muy cercana, que no pueden ir a funerales. O sea, es durísimo lo que se está viviendo por todos lados. Entonces, creo que primero ha sido como un aprendizaje de cómo abordar los temas con la máxima sensibilidad posible, ¿no? Y tratando de tener mucha empatía. Entonces, creo que el reto es cómo hacer extensiva esa empatía a más allá de solamente de la pérdida humana, ¿no? O sea, es que estamos viviendo. Yo creo que también lo que ha generado esta pandemia, definitivamente, ha sido el tener que estar tan cerca a las familias y valorar mucho más esos momentos de hablar con personas. En mi caso, al menos, ha sido mucho más transparentes, mucho más honestas, conversaciones que he tenido con mi papá, con mi mamá, con mi pareja, con amigos, amigas, porque ha salido a flote más la vulnerabilidad. Entonces yo creo que está bien que rescatemos la vulnerabilidad en las comunicaciones, que hablemos de la vulnerabilidad en lo siguiente, que hablemos de la parte personal, ¿no? En el siguiente. Creo que eso es como que el poder que puede generar abrir puentes cuando usamos la vulnerabilidad como un canal de... A veces sí me pregunto, ¿te estoy hablando desde qué? ¿Te hablo desde el miedo? ¿Te hablo desde la alegría, desde la felicidad? Pero a veces como que la vulnerabilidad la escondemos. Este es un momento que creo que hay que rescatarla, hay que respetarla y aprovecharla porque nos hace crecer mucho, ¿no? Excelente, Eliana. Sí, para complementar un poco lo que ya han dicho Magdalena y Bruno, creo que es muy importante primero entender lo fundamental que es reconocer al otro, como yo lo decía en mi presentación, con su diversidad, y a partir de eso entender la importancia de generar redes de comunicación, ¿sí? La pandemia nos ha enseñado algo muy valioso y es que la comunicación es vital para seguir generando acciones en los territorios en donde hay problemáticas ambientales. Entonces creo que el tema de generar redes y de que no necesitamos todo el tiempo ir a los territorios, aunque sí, pero
aún sin poder ir, podemos generar redes para que sigan esos procesos ambientales efectivos. Bueno, y yo Bueno, creo que es importante que en esta época generemos mensajes que sean integradores, que responsabilicen a la ciudadanía, no que sean como muy generales. Creo que es importante promover esta responsabilidad colectiva. Creo que el tema de la pandemia nos sensibiliza a todos y plantea una clara necesidad por cuidar el ambiente, por cuidar el planeta, por cuidar nuestros bosques, porque es la casa no solamente de las comunidades amazónicas, de las personas que viven ahí, es la casa de todos. Y estamos viendo las consecuencias de cómo esta falta de responsabilidad, de involucramiento también puede tener grandes consecuencias y afectar al medio ambiente, producir daños en el cambio climático y afectar a las personas directamente. Creo que es importante este mensaje de involucramiento. bueno, qué inspiradoras sus palabras. Ha sido un honor sinceramente compartir este espacio con ustedes, panelistas, y con muchas personas que están en el chat que conozco, reconozco o interpelan desde un lugar que me resuena y lo agradezco, creo que en nombre de todos los panelistas. Para tratar de hacer un cierre o una síntesis, creo que reflexionamos fuerte sobre el aspecto diferencial de incorporar a la comunicación estratégica y no una comunicación instrumental o reactiva dentro de las iniciativas de conservación, ¿no? Claramente ustedes mostraron ejemplos a distintos niveles, para distintos segmentos, de cómo la planificación de la comunicación genera un impacto real. Y esto tiene que ver con considerarlo un proceso para la inclusión. Porque muchas veces, alguno de ustedes mencionó que el relato dominante no es coherente con lo que pasa en el territorio. Entonces, si nosotros planificamos la comunicación y lo hacemos de manera sólida, tomando información y referencias de los actores involucrados, realmente podemos construir mensajes y relatos que sean verídicos de lo que sucede en el territorio y representativos de las personas que finalmente lo construyen, ¿sí? De las personas que son parte. Claramente la comunicación estratégica tiene un fuerte impacto en la gobernanza y en la buena gobernanza, y genera confianza en las comunidades, y es un puente que genera acción, que justamente genera o modifica o interpela esos hábitos que queremos revisar y mejorar. Con respecto a las barreras, bueno, sí, se mencionaron muchas, tenemos muchísimas barreras. La verdad es que Latinoamérica y el Caribe se caracteriza por tener barreras que muchas veces sorprende a los gestores de la conservación de otras regiones del planeta, se los puedo asegurar. No pueden creer cómo nosotros, con tan pocos recursos y con tanta conflictividad, podemos hacer lo que hacemos. Y quiero decirles que lo hacemos, y lo hacemos muy bien. Entonces, obvio tenemos que mejorar, pero justamente creo que la clave tiene que ver con saber manejar las barreras que podemos identificar. Y aquí mencionamos, todos, ahí se me sale el micrófono, mencionaron, más que no lo hice tanto yo, lo hicieron ustedes, cómo detectando y conociendo a los actores claves, pudieron detectar cuál era el comportamiento que realmente había que incorporar en el proceso de la gestión de la conservación. Y mostraron cuánto impacto, cuán efectivas son las campañas para segmentos específicos, como los citadinos, sobre todo qué importante es considerar esos intereses o los sentimientos de las personas involucradas cuando hablaban de comunicación afectiva. Y bueno, aquí también las chicas de Magdalena y Lorena hicieron mucho énfasis en el involucramiento, en una participación efectiva, que esto lo podemos enlazar también con algo que mencionó Bruno, de cuidar los vínculos y de generar sentido de pertenencia entre esas personas involucradas directa e indirectamente, y también yo podría agregar entre los actores internos y externos, generar pertenencia en todo el proceso de conservación. Eso realmente es transformador. Entonces, bueno, también hablaron de los distintos canales, fue muy interesante cómo pudieron mostrar con claridad un esquema de una estrategia. Sepan que muchas personas que están en este seminario tal vez nunca vieron una estrategia de comunicación.
A mí, obviamente, esto me gusta y cuando las vi me fascina, es algo que me fascina ver, pero tal vez sea una de las primeras oportunidades que tuvieron nuestros interlocutores o interlocutoras de ver una estrategia y ver cómo se piensan los canales en función del impacto que se quiere generar, del perfil de los actores y demás, así que muy interesante, sobre todo las campañas de educomunicacionales, ahí me salió bien. Y para cerrar, quisiera obviamente traer y posicionarme en el contexto que estamos viviendo. No podemos pensar en comunicar hoy sin pensar en la pandemia, sin pensar en esta vulnerabilidad que mencionó Bruno. Y yo quiero rescatar esta sensación que tengo a partir de este diálogo permanente que tengo desde distintos ámbitos y en distintos sectores de la conservación y no tanto a escala regional. Claramente América Latina y el Caribe se encuentran en una situación de muchísima vulnerabilidad. Y esta pandemia nos ha vuelto más vulnerables. Pero también esa conciencia de la vulnerabilidad nos está uniendo, nos está forzando a ser más cuidadosos con las cosas que decimos, con los canales que usamos, con las cosas que hacemos. Nos está ayudando a ser un poco más conscientes del uso de los recursos y del cuidado del otro y de nosotros mismos. Creo que es algo que Latinoamérica necesita. Latinoamérica y el Caribe necesita esa concepción, y esta es una opinión personal, esa concepción de lo que somos, de que somos algo valioso y tenemos que cuidarnos. Y así también cuidar la vida, la otredad, que es algo muy importante que mencionaron todos ustedes en sus disertaciones. Así que bueno, nos resta enfatizar muchísimo en que la comunicación estratégica genera sinergia, y en estos momentos más que nunca tenemos que poner mucha fuerza y enfocarnos muchísimo en ser muy empáticos, en ser resilientes, porque claramente nuestra región, nuestra biodiversidad y las personas que lo integran se lo merecen. Así que muchas gracias a todos. No sé si tienen algún comentario. Yo lo único que iba a decir es que no nos olvidemos nunca de comunicar, que uno puede tener más propósito, hallar más felicidad, hallar amistades, haciendo estos temas de conservación. O sea, creo que a veces eso es algo que a veces nos olvidamos de mencionar, nos volvemos a veces muy técnicos, el proyecto, las cosas, pero o sea, a mí cuando a veces le digo, sí, en verdad soy más feliz ahora, tengo una vida un poco más plena, eso a veces la gente le llega mucho más que lo demás. Lo otro llega como a partir de meterse al tema en profundidad, ¿no? Pero no nos olvidemos también de esa parte más de proyecto de vida que es tan rica y que es lo que hace la vida, ¿no? Sí, eso. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo para cerrar? Bueno, entonces yo quisiera, sin nada más, agradecerles muchísimo a todas, todos, a todes, como me gusta decir a mí, para incluir. Quisiera invitar a Karen, por si quiere cerrar, por parte de la Oficina Regional. Estoy muy agradecida con todo el equipo de la Oficina Regional de América del Sur, que aprovecho a saludar. Muchas gracias a todo el equipo de Amazonía 2.0 y a todos los que participaron de este panel. Así que me callo y muy agradecida. Seguimos en contacto. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana Julia, Eliana, Lorena, Magdalena, Bruno, y también quisiera agradecer, estuvimos algunas personas detrás de los talones, entonces Emilio, que estuvo traduciendo a inglés, Katia, que estuvo traduciendo a portugués, bueno, Braulio, que es el coordinador regional de esta gran iniciativa, de esta gran familia, con varias organizaciones que la formamos parte y con varios actores en 6 países. Jessica, que también estuvimos ahí viendo. Les pedimos disculpas a quienes no pudimos responder sus preguntas, pero realmente para nosotros es muy, muy valiosa su participación, y como les hemos indicado por chat, pues prontamente va a estar subida la grabación y también todas las presentaciones en la página de Amazonía 2.0. Así que muchas gracias nuevamente a todas y todos, y nos vemos entonces en la próxima. Así que eso. Gracias. Gracias. Linda tarde, linda noche ya.